Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a tu clase de habilidades tecnológicas. Y el día de hoy vamos a estar trabajando con un tema que iniciamos en nuestra última clase. Y ese tema es el de las celdas. Así es. Vamos a estar trabajando el día de hoy con una herramienta magnífica llamada Excel. Es uno de los programas que más me llama la atención porque ya verás, vamos a estar entrando en detalles el día de hoy y conforme veas esos detalles, yo creo que tú también vas a ir comprendiendo y diciendo, esto está muy interesante. Ok, pues, sea bienvenido a tu clase de habilidades tecnológicas. Yo soy tu maestro José Antonio y estoy muy contento de poderte acompañar este día para que aprendamos juntos diferentes cosas de tecnología. Muy bien, me gustaría saber cómo te fue en esta semana. Yo espero de todo corazón que les esté yendo muy bien a ti y a tu familia y que hayas podido disfrutar del día de descanso el 16 de septiembre y disfrutarás también de las actividades del 15 en el colegio. Bueno, pues, ¿qué te parece si iniciamos entonces con lo que es propiamente nuestra actividad? El día de hoy vamos a hacer algo importante. Vamos a hacer un repaso de cabo a rabo, de principio hasta fin. Si hay un momento o un video importante para checar, yo creo que va a ser este, porque vamos a tomarnos un momento para hacer ese repaso. Una vez que hayamos terminado el repaso, vamos a comenzar nuestros trabajos con respecto a Excel, que iniciamos la clase pasada y que en esta clase vamos a profundizar. ¿Ok? Así que, bueno, pues iniciemos. Muy bien, uno de los temas que hemos estado viendo en clases pasadas y que es bastante importante es el tema del hardware. ¿Ok? Recordemos que la palabra hard significa duro. O sea, duro. ¿Ok? Y vimos en clases pasadas que el hardware es un conjunto de elementos físicos, o sea, que los puedo tocar, de un dispositivo, por lo que los podemos tocar. O sea, cuando estamos diciendo físicos es que los podemos tocar. Algunos de los ejemplos que hemos estado viendo en clases pasadas son los siguientes. Vimos, por ejemplo, la pantalla, la cual permite observar las actividades que esté realizando en mi dispositivo o computadora. Es decir, en la computadora me permite ver dónde se está moviendo el puntero del ratón, me permite ver qué es lo que estoy escribiendo. Imagínate que un día estuvieras escribiendo en la computadora y no tuvieras pantalla. Entonces tu mamá te diría: oye, hijo, ¿y ya terminaste tu tarea? Sí, mamá, ya la acabé. ¿Y cómo sabes? Pues, porque la escribí, mamá. Oh, pero no se ve nada en la pantalla, hijo. ¿Yo cómo vas a ver? Bueno, pues el problema es ese, porque literalmente pues no sabes realmente ni siquiera qué pusiste. Las pantallas fueron creadas con ese motivo, nos permiten ver las aplicaciones que estamos utilizando y lo que estamos haciendo en ellas. Otro dispositivo muy interesante de hardware es la memoria USB, la cual nos va a permitir guardar archivos, ¿sí? Y nos va a permitir transportarlos de una manera fácil y poderlos abrir después, si así lo necesitamos. Es un dispositivo de almacenamiento, es decir, que guarda mis fotos, mi música, mis videos, mis archivos, etc. ¿Ok? Otro dispositivo que vimos de hardware importante es el mouse o ratón. Es un dispositivo de señalamiento.
es algo así como el sustituto de mi dedo. De manera normal, si yo quisiera algo, pues tendría que señalarlo, tocarlo, girarlo, abrirlo, etc. Bueno, estas funciones son las que va a realizar el mouse en la computadora. Y por último, el dispositivo de hardware, que yo diría que es el más clásico de todos los dispositivos de hardware, es el teclado. El teclado va a permitir agregar 3 tipos de datos. Dato número 1, las letras. Como puedes observar, aquí hay letras en este teclado. La otra cosa que va a permitir agregar el teclado son números. Aquí tenemos un teclado numérico. La otra cosa que va a permitir es agregar símbolos como suma, menos, el asterisco y esta diagonal. O las flechas. No son ni letras ni números. Son en ese caso ni símbolos, son órdenes. Si yo presiono la flecha, por ejemplo aquí en PowerPoint, me manda hacia arriba, y si la regreso me avanza. Entonces también puedo con el teclado controlar a mi computadora. De hecho, chequen el dato, voy a darle hacia abajo y paso al siguiente tema. De hecho así lo hago. Ok, y bueno, también vimos que está el software, que ya como comentamos antes, soft se refiere a suave. Y en la imagen que te estoy compartiendo acá se ve un ojo. Así es, se ve un pequeño ojito observando. Y es que dice, son los programas de un dispositivo, o sea, una computadora, un iPad, un celular, los cuales solo los podemos ver, no los puedo tocar. Ejemplos de software hay muchísimos. Todo programa que esté en una computadora o que esté en un iPad o en un celular son ejemplos de software. En las iPads, en los celulares, en las tablets, normalmente se les llama apps, que finalmente es una aplicación, es un software. Básicamente es lo mismo que un programa en una computadora, solamente que no va a correr en la computadora, correría en un celular o en una tablet. Esa es la diferencia, nada más. Pero incluso los videojuegos de mis consolas favoritas, como un Xbox, un PlayStation, ¿sí?, un Nintendo Switch, esos son ejemplos de hardware. Pero los videojuegos que yo pongo ahí, todos ellos son software. Por eso es que, por ejemplo, he puesto aquí a nuestro personaje de Mario Bros, porque el videojuego es un software. O por ejemplo, Scratch es un software. Así es. Muy bien. Dentro del hardware es importante tener el concepto de 3 elementos básicos en 3 subdivisiones de hardware. El hardware se puede dividir en 3 tipos. Número 1, el hardware que se llama hardware de entrada. Por ejemplo, cuando pensamos en una entrada, podemos pensar en una casa que tiene una puerta, o hay una casa que tiene un portón, y a este lugar por donde hay que pasar, ¿ok?, se le llama entrada. Por ejemplo, hablemos de un cine. Los cines tienen una taquilla, un área donde alguien está ahí y te vende una entrada al cine. ¿Qué es la entrada al cine? Es un boletito que te da derecho a pasar a la sala, a entrar a la sala. Entonces, cada vez que decimos el concepto de entrar, estamos diciendo de que yo estoy en un sitio y voy a pasar a otro sitio diferente. En el caso de hardware, está hablando de los dispositivos que van a permitir que yo pueda ingresarle información, no es cierto, que pueden ingresarle datos a la computadora, principalmente. Es decir, yo puedo darle una operación,
por medio del teclado o señalar números con el ratón, y la computadora lo va a transformar y lo va a convertir en un resultado. Los datos de entrada, bueno, pues pueden circular, por ejemplo, en un teclado, que ya lo platicamos y ya lo explicamos hace un momento. Puede circular en un ratón, que ya lo platicamos. O puede hacer uso, por ejemplo, de una cámara, pero también un dispositivo de entrada es un micrófono, porque ahí grabas tu voz. Hola, ¿qué tal? ¡Qué bien! Aquí estamos en nuestro programa de habilidades tecnológicas. ¿Okay? Y bueno, esos son los de entrada. Recuerda que también tenemos el hardware de tipo salida, que lo voy a encerrar en un círculo. A ver, está, para que se vea distinto. Uno está en un cuadrado, otro está en un círculo. Ok, tengo los de salida, que hacen lo opuesto. A ver, un ejemplo. Imagínate que cierto día utilizas la computadora y en esa computadora creas una obra de arte, una obra artística. Ok, entonces haces esa pintura por medio de la computadora, te queda padrísimo. Wow, increíble, ¿no? Y entonces de repente le dice tu mamá: oye, hijo, ¿me dejas ver la pintura que me dijo tu papá que hiciste? O, bueno, también me dijo tu abuelito que hiciste una pintura en la computadora y que te quedó padrísima en la clase de habilidades tecnológicas. Entonces le dices: sí, mamá, claro, yo sí lo presento, mamá. A ver, y chin, que la computadora está apagada. No hay problema, mamá, ahorita aprendemos. Ok, sí, hijo, yo te espero. Entonces cuando llegas a donde está el botón, le haces: no prende, mamá. Ya se descompuso, mijo, hay que comprar otro, mandarlo a arreglar. No, a ver, espéreme. Ya sé qué pasó. Pues, ¿qué pasó, hijo? Lo que pasa, ma, es que no la puse a cargar y ya se le descargó toda la batería esta. Ay, mijo, pues entonces, pues cárguela, ándele. ¿A dónde le va a dar la vuelta? No, mamá, que la conecte a la energía eléctrica para que se cargue de energía eléctrica. Ah, mijo, yo creí que necesitaba que la paseara. Bueno, pues entonces póngala a la energía eléctrica, ándele. Entonces pues ya la conectas a la energía eléctrica. El punto es este. Sí, tú hiciste el dibujo, pero ¿dónde está el dibujo? Correcto. El dibujo está dentro de la computadora, porque ese dibujo es software. No es real, no es tangible, solo lo puedo ver por medio de la computadora. Tanto que tu mamá tuvo que esperarte a ti a que pasara, que se cargara la energía del dispositivo, y entonces ahora sí ya lo pueden ver los dos juntos. ¿Qué tengo que hacer para que eso que es virtual lo pueda ver? Bueno, ya explicamos que para que lo pueda ver utilizo el monitor que está aquí, pero para que pase al mundo real utilizo un dispositivo como la impresora. Por medio de la impresora, pues yo le puedo poner una hoja blanca, recuerda, y entonces empieza a empezar. Bueno, algo así hace. Y entonces pues ya sale tu hoja y: ¡mira, mamá! ¡Ya tengo mi hoja de mi proyecto que me quedó bien bonito! Ay, mi hijo, sí, te quedó bien bonito tu proyecto de habilidades tecnológicas. Está re chulo tu dibujo. Y ya pues, lo ponen en la sala y todo, para que todo el mundo lo vea. No, ya todo el mundo pregunta: oiga, ¿y el chamaco dónde hizo ese dibujo tan bonito? En su computadora, es un artista digital. ¡Ah, wow! Un artista digital. O sea que su lienzo es la computadora. Ándele, exactamente, compadre. El lienzo es la computadora. Así es. Cuando nuestro lienzo es la computadora, pues hay que sacarlo de ahí, porque si no, pues nada más lo veríamos en el dispositivo. Muy bien. El otro elemento importante, por ejemplo ahí, que ya platicamos de él, son las bocinas, o podrían ser
podrían ser los audífonos. Los dos son dispositivos de audio y son de salida. O sea, si yo quiero escuchar la música o yo quiero escuchar a una persona con la que estoy platicando, pues tendría que utilizar uno de estos. No, si no, pues no escucharía nada. Y por último, hablamos de los dispositivos que al mismo tiempo son de entrada y de salida, como la pantalla touch, como la que tiene un iPad, o la memoria USB que ya explicamos, y el disco duro. El disco duro es este rectangulito que se ve acá. Y recuerden que tiene una función muy parecida a la memoria USB, solamente que guarda mucha más información. Ok. Ahora toca el turno de que repasemos el software y sus diferentes tipos. El primer tipo que vimos es el sistema operativo. Recordemos que el sistema operativo es el que se va a comunicar directamente con el hardware. Así es. Recuerda que el hardware por sí solo, aunque tiene bancos de memorias, tiene un procesador, etcétera, pues no es capaz de funcionar si no es con un software. Y el software que necesita una computadora, una iPad, un Xbox es un sistema operativo. ¿Sí? El sistema operativo es el que va a decirle, el que va a hacer que nos podemos, el usuario, o sea, yo me pueda comunicar con el teclado o me pueda comunicar con mi ratón. Si yo no tuviera el sistema operativo, no tendría manera de ver el resultado en mi pantalla. Déjenme regresar esto a la normalidad. ¿Sí? Es decir, el sistema operativo como Windows, que es donde estás viendo mi presentación, eso está hecho en Windows, y iOS es donde está hecho este video. Y eso es increíble. Estoy usando al mismo tiempo dos sistemas operativos distintos para hacer un mismo producto. ¿Ok? Y eso es lo que usamos. iOS está en este momento tomando el control de la cámara del iPad y del micrófono del iPad para crear un archivo de video. Pero ¿cómo es que crea ese archivo de video? Bueno, en este caso, pues porque utiliza una aplicación. En la computadora estoy utilizando ahorita un dispositivo que se llama el ratón, con lo que estoy haciendo mis anotaciones en la pantalla, que son las líneas rojas que ustedes pueden ver. Este es el hardware, y para que yo pueda comunicarme con el ratón y el ratón responda a lo que yo le digo, para eso utilizamos en este caso el sistema operativo que se llama Windows, ¿sí? Que sería el sistema operativo, pero la aplicación que estoy utilizando se llama PowerPoint, que es donde estás viendo todo esto. Así es. Entonces, el sistema operativo es el que va a controlar al hardware y va a permitir que se pueda comunicar el hardware con el usuario, o sea, contigo o conmigo. Y las aplicaciones son los programas que utilizamos, que pues a su vez utilizan las bondades de ese sistema operativo para poder trabajar. Es decir, una aplicación que necesita, por ejemplo, como PowerPoint, el ratón, el sistema operativo le ayuda a la aplicación de PowerPoint a poder utilizar el ratón en ella. Así. Ahora, ¿cómo le hago para crear sistemas operativos y cómo le hago para crear aplicaciones? Para eso utilizo el tercer tipo de software, que es el software de programación. El software de programación, recuerda que es el que me ayuda a poder crear mis propios programas. Ok, como por ejemplo Scratch, que es el que hemos estado trabajando en nuestro colegio. Pero también hay gente que no es muy buena y que crea programas pero para lastimar. A eso se le llama software malicioso. Hay software malicioso que destruye o afecta un sistema operativo o un programa. Hay software malicioso que busca obtener toda la información tuya personal, tus cuentas de correos, de Facebook, etcétera, y utilizarla a su favor. Por ejemplo, una cuenta de banco y cosas de esas. Entonces, hay programas que son así, que se llaman software malicioso. En este caso, en la imagen que tenemos aquí,
es un gusano, es lo que estamos viendo. Ok, la otra parte que estuvimos trabajando en las clases pasadas es en la computadora. Y recuerden que decíamos que una computadora es un celular, una tablet como un iPad o una computadora de escritorio portátil. Todas esos son, al final de cuentas, son una computadora. Y sabemos que las tres son computadora porque las tres comparten ciertas características comunes. Las tres tienen una tarjeta madre. La tarjeta madre, platicamos que es donde va todo conectado. Es la pieza donde se conectan todos los elementos para trabajar. Tenemos el procesador, que dijimos que es el cerebro de la computadora. Tenemos la memoria RAM, que es una memoria temporal. Es, por ejemplo, vamos a suponer que si yo estoy trabajando en Paint, por ejemplo, déjenme abrirlo. Aquí está. Vamos a abrir Paint. Y supongamos que aquí en Paint, pues yo vengo, hago un dibujo en Paint, ¿sí? Ok, me pongo una carita, una naricita, una boquita. Ok. Y ahí está, ¿no? Supongamos que es un personaje, ¿no? Ya creé aquí un personaje, agrego un círculo. ¿Sí? Aquí está mi círculo, ya lo tengo. Entonces ya supongamos que ya terminé ahí mi obra de arte. Si yo agarro bueno, primero que nada, el dibujo y el círculo están guardados en este momento en la memoria RAM de la computadora donde estoy haciendo la actividad. En este momento están en la memoria RAM. Por eso es que aunque yo minimice el programa, ya no está. Como está el programa todavía ahí activo, a eso sigue ahí en la memoria RAM. ¿Qué va a suceder? Que si yo agarro, le doy cerrar y no le digo que quiero guardar, le digo no lo guardes. Si yo vuelvo a abrir Paint, ¿me voy a encontrar con mi proyecto? No me voy a encontrar con mi proyecto. En ese momento ya lo perdí. Porque en el momento en el que yo cierro la aplicación, el procesador dice, pues ya lo quiere cerrar, así que pues ya no necesitamos usar la memoria. Memoria, ya quita todo el dibujo y el círculo porque ya no lo quiere. Ya dice la memoria, ok, patrón, está bien, ya lo quitamos. Ya quiten, por favor, el dibujo, el círculo, que ya no lo quieren. Entonces, pues ya no se utiliza, se va. Vuelvo a abrir el programa, entonces ya dirá el procesador a la memoria, memoria, vamos a otra vez a reservar un espacio para la aplicación de Paint, por favor. Sí, jefecito, hay que reservar un espacio para la aplicación de Paint. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo haga y abra en la computadora se encuentra en la memoria RAM. Pero tenemos aparte otro tipo de memoria, que es una memoria que sí es permanente, y es la del disco duro. El disco duro va a permitir que se guarde por un tiempo no conocido un archivo ahí, o un programa, por ejemplo. Entonces imaginemos lo siguiente. Bueno, ya tengo aquí mi proyecto, vengo acá, selecciono un color, vamos a poner un clásico, selecciono un color, aquí voy, le pongo un rellenito, cambio de color, selecciono mi figura. Ok, ahí está una, ahí está otra, le ponemos su relleno, ahí está, y vamos a hacer un dibujo a mano libre. Nomás que no me está permitiendo hacerlo así como quería. Denme un momentito. Ok, ahí no. No.
Ahí va. Entonces es aquí, acá, suelto y jalo. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí ya tengo yo mi cara feliz. Si yo le vuelvo a decir cerrar, me va a volver a preguntar, oye, ¿quieres guardar tu archivo? Entonces yo le voy a decir, sí, guárdenlo. Entonces me va a decir, bueno, ¿dónde lo quieres guardar? O sea, en este caso le voy a decir que lo quiero guardar en el escritorio de la computadora y le vamos a poner aquí feliz. Ese lugar que les estoy diciendo que se llama el escritorio de la computadora es una parte que está aquí en el disco duro. Eso está en algún lugar aquí en el disco duro. Ahí está guardado. ¿Ok? Entonces ya ahorita que le voy a dar guardar feliz, lo que va a suceder es esto. Voy a irme acá a buscar el archivo. Me voy al escritorio. Y aunque ya cerré el programa, yo voy a encontrar feliz. Y puedo, por ejemplo, ver el archivo con otro programa. Ok, aquí va. Espera un momentito. Si me deja abrirlo para que lo vean. Está ahí tratando de abrirlo, ahí viene. Okay. Este es el archivo, pero el archivo está guardado en el disco duro. Entonces por eso es importante saber eso de que si yo no guardo mis archivos, pues los pierdo. Porque si un archivo no está guardado en el disco duro de la computadora, que es la parte permanente, pues entonces lo voy a perder. Bueno, vamos hacia la recta final. Tenemos lo que son las encuestas, ¿te acuerdas? Las encuestas que van a permitirnos conocer el punto de vista, la opinión de varias personas. Veíamos la clase pasada que sirve... las encuestas son importantes porque son una herramienta para recolectar mucha información. Hablábamos la clase pasada de, por ejemplo, una entrevista, pero una entrevista nada más es una y otra persona. Una encuesta es para conocer lo que piensan muchísimas personas, ¿sí? Y eso nos sirve para conocer una realidad, por ejemplo, la realidad de México. Y platicábamos la clase pasada. Por ejemplo, una realidad es preguntarle a los mexicanos, por ejemplo, ¿cuál sería su programa favorito de televisión? Y nos van a responder muchísimas cosas. Pero va a haber ciertos programas de televisión, por ejemplo, que se repetirían. Y entonces sabríamos de esa manera que hay gustos que ellos tienen. Ahora, ¿qué sucede en la escuela? Imagínate que preguntáramos en la escuela, a ver, ¿cuál es el juego en la clase de deportes que más les gusta? Y entonces algunos dirán, no, pues a mí me gusta más en deportes cuando practicamos fútbol. Otros dirán básquetbol. Otros van a decir otro tipo de actividad. Y entonces, por medio de esa encuesta sabríamos, por ejemplo, cuál es la actividad deportiva que más le gusta a los chicos del Ibero. Ok, se puede decir que una encuesta es una herramienta o se puede decir que es un instrumento. Aquí viene una palabra ahí media rara, utilizada de manera pues oficial, que es la palabra instrumento. Pero le podemos decir que es una herramienta, como un martillo. ¿Para qué me sirve una herramienta? Un martillo. Pues el martillo me sirve para clavar clavos, por ejemplo. ¿Para qué me sirve una herramienta como un ventilador? Pues para que me dé aire. Bueno, pues la encuesta, en cierta forma, es como eso. Es una herramienta o un instrumento que me sirve por medio de un cuestionario de preguntas cerradas para conocer la información de estas muchas personas. Ok, veíamos estos ejemplos la clase pasada. Solo voy a decir uno. Dice, ¿cuál es tu comida favorita? Y por ejemplo viene inciso A, el espagueti.
inciso B, los tacos, inciso C, la ensalada, inciso D, la sopa de letras. Si ahorita les preguntara a cada uno de ustedes cuál es su comida favorita, pues seguramente habría muchas variantes, pero de repente por ahí a lo mejor tendríamos varios que dijeran, pues a mí me gusta el taco, maestro, me gustan los tacos. ¿No? Y tendríamos 5 o 6 a lo mejor que digan, me gustan los tacos. Bueno, ahí ya conoceríamos por medio de esa encuesta qué gusto tienen por alimentos. Ok, en nuestra clase solamente vamos a ver 2 tipos de preguntas. Una pregunta es la de elección única. La elección única solo puedes contestar sí o no. No puedes contestar más, solamente puedes decir sí o no. Por ejemplo, que nos preguntaran, ¿te gustan a ti las tostadas? Y tú podrías decir, pues sí, o podrías decir no. No tienes que contestar otra cosa. ¿Te gustan las tostadas? Sí o no. No, pues sí. No, pues no. No hay un campo medio, pero si yo quiero hacer que hayas, que no sea o sí o no, sino que la gente tenga un poquito más de amplitud, para eso utilizo otro tipo de pregunta que vamos a aplicar que se llama elección múltiple. En una elección múltiple puedo tener mucho, poco o nada. ¿Te gustan las tostadas? Algunos dirán mucho. ¿Te gustan las tostadas? Algunos dirán poco. ¿Te gustan las tostadas? Y otros dirán no, no me gustan nada. ¿Entendemos? Entonces tenemos esta variante entre los tipos de preguntas, y en nuestra clase vamos a ver solamente esos 2. Ok, Excel. Excel es una aplicación increíble porque nos permite trabajar con una hoja de cálculo. Vamos a abrir Excel. Voy a ir al botón inicio. Y aquí tengo las aplicaciones de Office que utilizo más. Y aquí tengo Excel. Lo tendré que buscar en el botón inicio de la aplicación de Excel. Y le tendré que dar un clic para abrirla. Esperamos un momentito ahorita a que se abra la aplicación. Ahí viene abriendo, como lo puedes ver. Vamos a esperar un momento. Este es Excel. Aquí me dice libro en blanco. Ahí yo le tengo que dar clic. Libro en blanco significa que no tiene nada. Le damos libro en blanco. Cuando estemos trabajando en nuestras clases, vamos a estar utilizando el libro en blanco. ¿Ok? Bueno, esta es la ventana de Excel. Ok. Voy a aplicar un poco de zoom para que ustedes puedan ver con mucha claridad lo que voy a estar haciendo. Ok. Bueno, eso es Excel. Es una hoja de cálculo. Bueno, hace mucho tiempo las personas en contabilidad utilizaban hojas de cálculo que estaban divididas y ahí ponían números y hacían operaciones, etcétera. Pero Excel hace muchísimas cosas, hace muchísimo más. Ok, ya vimos Excel. 4 cosas importantes que tengo que recordar de Excel. Número 1, Excel es un software. Un software que crea hojas de cálculo. 2, Excel fue creado por la empresa Microsoft. 3, Excel trabaja con diferentes tipos de operaciones. Trabaja con la suma, que me voy acá, aquí está, suma. Trabaja con la resta, que lo tengo aquí en el teclado también. Aquí está, la resta. Trabaja con la multiplicación. Normalmente en nuestra escuela nos enseñan que el símbolo para multiplicar es como una tachita. Pero cuando yo vengo aquí al teclado, lo único que encuentro más cercano a la tachita es la X. O sea, aquí abajito. Pero resulta que yo no hago operaciones con la letra X, porque para el teclado esa es la letra X. Lo que se hizo es que no usamos el símbolo como X, sino utilizamos este símbolo que se llama asterisco. El asterisco en Excel es la multiplicación.
Y en la división, pues nosotros a lo mejor reconocemos una figura así, o vemos una figura que es así, un círculo, y aquí, y acá, ok, y decimos eso es una división. Bueno, aquí no vamos a encontrar ninguno de esos signos, y si lo confundo con este no es el símbolo de división, esto se llama porcentaje. Ese es el porcentaje. Si yo quiero dividir, yo tengo que utilizar este guión. Esto es división en la computadora. Entonces yo tengo que aprender dos cosas nuevas. Asterisco es multiplicación y el guión es división, ¿sí? No utiliza la computadora lo que nosotros hacemos de manera normal en la escuela. Lo hace diferente, y eso es importante que no se me debe de olvidar, porque vamos a estar aplicando estas operaciones. Y por último, los elementos. Vimos en clases pasadas que tiene Excel 3 elementos importantes que los debo de recordar siempre, que son las filas, las columnas, la columna y las celdas. Ok, vamos a Excel. Aquí está. En Excel inmediatamente empiezo a ver las columnas. Las columnas son estas, y las columnas son verticales, o sea, de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, son verticales. Pero tenemos también lo que se llaman filas. Las filas son horizontales, están acostadas, ¿sí? Y veíamos en la clase pasada que cuando junto una fila con una columna, o mejor dicho, junto a la columna con una fila, se crea una celda. Por ejemplo, no sé si alcancen a ver, pero en esta zona de aquí me dice C3, o sea, me está dando el nombre de la celda. Esta celda se llama C3. ¿Por qué se llama C3? Porque tengo una columna. Ok, vamos a dibujar aquí esto. Tengo una columna aquí, que es la C, y tengo una fila acá, okay, que es el 3, y entonces al juntarse aquí me da algo nuevo que sería el C3, okay, que sería algo así como esto. Ya no es la fila, ya no es la columna, sino es la intersección entre las dos, que se llama, en este caso, C3. ¿Por qué se llama C3? Bueno, se llama C3 porque está en la columna C y en la fila 3. Por eso se llama C3. Así se llama esta celda. ¿Ok? Muy bien, continuemos avanzando. Ok, ya vimos entonces que una celda es la unión de una columna con una fila. Y por ejemplo, la celda A1 es la unión de la columna A con la fila 1. Es decir, esta es A1. Aquí tengo mi columna A y mi fila 1. Y si miro aquí con atención, aquí ya me dice A1. Esto va a ser muy importante identificar. O sea, decir, bueno, aquí en dónde estoy. Pues estoy en la columna E y en la fila 3. Pues ese se llama E3. Ahora aquí en la D, estoy en la columna D, pero estoy en la 7. Entonces le tengo que llamar D7. Siempre voy a nombrar primero la columna y después voy a nombrar la fila para decir el nombre de la celda. Eso va a ser muy importante porque en Excel lo que se utilizan a veces no son los números en sí. Para trabajar se utilizan muchas veces los nombres de las celdas. ¿Ok? Muy bien, ¿qué es lo que guarda una celda? ¿Qué puede guardar una celda? Bueno, dentro de una celda yo puedo tener números. Por ejemplo, este número 10. Ok, ya lo marcamos este. Puedo poner números, el número que yo quiera. Puedo agregar letras, por ejemplo, hola.
está. ¿Qué otra cosa puedo guardar en una celda? Bueno, puedo guardar monedas, dinero. ¿Ok? Ok, ¿qué es eso? A ver, fíjense, voy a estar aquí. Voy a agregar una cantidad, por ejemplo, 100, como viene en el ejercicio que está allá. Voy a agregarlo. Espérame tantito. Voy a borrar estos. Ahí está. Aquí ya tengo 100. Ahí es un número que se llama 100. ¿Ok? Pero aquí en la ficha inicio tengo un grupo que se llama número. Y aquí se ve el símbolo de dinero. Si yo lo presiono, voy a hacer que la celda ahora sea dinero. Si notan, ya cambió. Por ejemplo, aquí arriba vamos a poner 100. Ahí está. Este es el número 100. Este de aquí abajo no es el número 100. Son 100 pesos. Esa sería la diferencia. Entonces ya llevo también monedas, o sea, dinero. ¿Qué otra cosa puedo guardar? Puedo guardar una fecha. Este Excel trabaja con fechas. Puedo decirle, por ejemplo, 17 de septiembre y le podemos poner 2020 y aquí si checan acá me va a mostrar que dice fecha. Entonces a partir de este momento lo que yo tengo guardado aquí pues no es dinero, no es un número, no son solamente palabras, esto es una fecha. Y Excel le da un trato especial como fecha. De hecho, se pueden hacer operaciones entre fechas. Vamos con otro más. Tenemos el porcentaje, que es este que se ve aquí. En Excel yo puedo agregar porcentajes. Por ejemplo, puedo poner el 50%. Entonces voy a poner el 50. Y acá está el símbolo de por ciento, que es ese que se ve ahí. Le doy clic. Ahora déjenme un momento, quitar aquí unos ceros. Ahí está. Está el 50%. ¿Ok? Por último, las celdas también pueden guardar algo completamente distinto. Pueden guardarme una fórmula. Por ejemplo, puedo poner aquí en la columna A, en la fila 4 o celda A4, voy a poner, por decirlo, 1000. Ahí está, 1000. Y en la celda de abajo voy a poner 50. Bueno, vamos a poner 100. Ok. Y supongamos que yo quiero hacer una suma. Ok. Vamos a ver esa suma de dos maneras. Tengo aquí 100. Ahí está. Ok. Voy a hacer aquí la suma de una manera. Voy a decirle a Excel. Igual, siempre que yo quiero empezar a hacer una operación en Excel, tengo que poner siempre el símbolo igual. Siempre, siempre. Si yo quiero sumar, multiplicar o restar, tengo que poner primero el símbolo igual. Y luego le voy a decir igual a y toco esta celda. Noten, me dice igual a la celda A4 y presiono el símbolo de más. Y luego le digo más la celda A5. Entonces abajo puedo ver la fórmula. Me está diciendo, en la fórmula me dice igual a A4 más A5. ¿Qué hay en A4? 1000. ¿Qué hay en A5? 100.
El resultado es 1100. Aquí está. Aunque aquí me aparece 1100, aquí arriba me sigue apareciendo la fórmula. Me muestra el resultado de la operación que se realiza. Ahora mira, vamos a hacer esto mismo de una manera diferente. Voy a ir aquí y voy a presionar el botón que dice insertar función. Lo voy a tocar. Y aquí el primero que me está saliendo dice suma. Le voy a dar doble clic y me dice número 1. Ok, pues 1000. ¿Con quién más lo vas a sumar? Pues con B5. Yo ya terminé ahí. Y le doy a aceptar. Ahora, acá me dice igual a A4 más A5. Acá me dice diferente. Me dice igual a B4. Dice igual, sumar, paréntesis, B4, B5. Son dos formas de sumar. Las dos son sumas. Una es con el símbolo de sumar y la otra es con una fórmula. En Excel se trabajan con las dos cosas. Tú puedes aplicar operaciones, suma, resta, multiplicación, división, pero también puedes aplicar en Excel lo que se llaman fórmulas, como esta que se ve aquí. Ahora, si yo quito ahí el mouse, aquí se quedó guardada la fórmula. O sea, si yo me cambio de lugar y voy aquí al hola, pues ahí dice hola. Pero si toco acá, ahí está la fórmula, que es 1100. ¿Sale? Bueno, chicos, hasta aquí llega nuestra clase. Espero que les haya gustado el repaso y lo que estamos viendo ahorita en Excel. Yo les pediría que si es posible que tuvieran Excel, lo hagan en Excel. Pero si no, hay otras maneras en las que pueden trabajar todo esto, que sería a través de una cuenta de Google y utilizar la hoja de cálculo de Google online. O sea, está acá. Yo estoy en la celda A4 y A5, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí a las celdas A4. Aquí está. Y le pongo 1000. Y en la A5 le pongo 100. Y luego en la A6 le escribo aquí igual a lo que vale. Igual a lo que vale A4 más lo que vale A5. Enter. Y aquí me está saliendo igual el resultado. Entonces, algo que voy a tratar de hacer en las siguientes clases es que el objetivo es utilizarlo en Excel, pero para aquellos que en este momento por alguna razón no cuenten con Excel, en las siguientes clases el ejercicio lo voy a estar también comentando en la hoja de cálculo de Google. Pero eso obviamente va a requerir que ustedes se den de alta o abran o con su cuenta de correo abran la hoja de cálculo. Recuerden que tiene que ser a fuerza un correo de Gmail y automáticamente ya tienes este servicio. Entonces, si por alguna razón en este momento no cuentan con Excel en casa, van a poderlo hacer de esta manera. Y se puede trabajar en una tableta o se puede trabajar en una computadora sin ningún problema. Incluso en una tablet se puede descargar el app. Y en un celular también se podría descargar el app de Excel, de hoja de cálculo de Google, y podríamos hacer ahí un trabajo, ¿sí? Entonces, por favor, si no tienen en este momento por alguna razón en casa Excel, consideren esta opción. Si tienen OpenOffice o algún otro tipo de hoja de cálculo, bueno, pueden utilizarla, pero no puedo abarcar todos los diferentes tipos de hojas de cálculo de ofimática porque podrían ser muchos los casos. Entonces las actividades que voy realizando en adelante con los chicos, voy a fijarme solamente en dos programas, en hacerlo en Excel y en hacerlo en la hoja de cálculo de Google, para aquellos que en este momento no tengan una hoja de Excel, ya que la hoja de cálculo de Google es muy práctica, compatible con Excel y además es completamente gratis, y la mayoría de las personas tienen una cuenta de Gmail.
y entonces, bueno, va a ser bastante útil. Bueno, chicos, gracias, padres de familia, muchísimas gracias por todo el apoyo para esta materia, para esta clase. Bueno, pues nos estamos viendo la próxima clase.